nos vamos al análisis. Lo hacemos conectándonos primero desde Nicaragua con Adolfo Pastrán, quien es periodista, analista político, pero también ingresamos a este análisis desde Guatemala a Sandino Asturias, quien es también analista internacional, politólogo y coordinador del Centro de Estudios de Guatemala. Bueno, bienvenidos a ambos a Jugada Crítica. Comenzamos con usted, Adolfo Pastrán, quien se encuentra en Nicaragua. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo iniciaron la violencia en ese país? Y también podríamos decir, ¿hacía falta aplicar ese nivel de violencia para reclamar lo que sí es válido, el reclamo y la protesta en un país? Muchas gracias, mucho gusto de saludarlo desde Managua. Evidentemente Nicaragua no necesitaba una violencia tan inusitada como esta, tan explosiva por una situación que debió de haberse resuelto en la mesa de negociación. Pero bueno, estamos en una situación crítica en donde es evidente que este es el corolario de una serie de protestas y de hechos que han venido sucediendo desde el mes de enero en contra para desestabilizar prácticamente el país. Primero con el asunto de que el gobierno iba a prohibir cercenar las redes sociales en Nicaragua. Luego el incendio en la Reserva Biológica de Indio Maíz, presentando al gobierno como incapaz y culpable incluso de ese incendio de la reserva. Y ahora con los anuncios de la reforma al sistema de pensiones de Nicaragua que hizo esta explosión. Las protestas son válidas para aquellos que se han sentido afectados, pero hay grupos políticos que evidentemente se aprovecharon de esta situación para soliviantar ánimos en Nicaragua, generar este nivel de violencia, porque en las últimas 48 horas la exigencia ya no era el seguro social, era la salida del gobierno, la renuncia del gobierno. Igual que en Venezuela se usó las redes sociales para crear pánico, confusión a la gente, alegando de que se iba a realizar un toque de queda, que se iban a suspender las garantías y derechos constitucionales en Nicaragua, que vendría el racionamiento, que fallarían los servicios de agua y electricidad, que se cortaría la comida, el transporte, en fin, un caos en donde en río revuelto, dice un dicho muy popular, hay ganancia de pescadores, que lo que la oposición política en Nicaragua no ha podido lograr en las urnas en los últimos años, quiere hacerlo a través de hechos de violencia. Repito que de acuerdo a la Constitución Política de Nicaragua, todo el mundo tiene derecho a expresarse, a protestar pacíficamente, pero lo que hemos visto en las últimas horas, en los últimos 2 días, ha sido una desatada violencia para forzar un cambio de gobierno violento en el país y que evidentemente la mayoría de estos grupos fueron entrenados, financiados a través de entrenamientos, seminarios patrocinados desde el exterior. Ahora vamos a integrar a este análisis a Sandino Asturias desde Guatemala, porque justamente le queremos preguntar a Sandino, también conocedor de esta historia. Sabemos que no es la primera vez que sucede un hecho como este en Nicaragua y no es la primera vez que se entrenan a grupos para la desestabilización. ¿Nos puede hacer una reseña respecto a lo mismo? ¿Cree usted que existan realmente factores externos involucrados en lo que actualmente sucede en Nicaragua? Sí, definitivamente. Creo que la primera referencia es que lamentamos profundamente las muertes y los heridos producto de esta violencia desmedida, esta violencia de todo tipo que ha afectado a los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses. Creo que hay que rechazar en primer lugar el uso de la violencia de donde venga. Me parece que esta es una primera reflexión. Lo segundo es que efectivamente cuando hay este tipo de crisis, estamos en medio de una crisis política, una crisis social, creo que la medida sí desató acciones espontáneas, legítimas de la sociedad afectada por la medida que se desarrolló, pero que definitivamente hay grupos entrenados, preparados y hay un menú que se activó donde se aprovechan de una circunstancia, de una medida impopular, de una medida
no sana para la sociedad nicaragüense, y se aprovecha esto para activar una serie de mecanismos internacionales y nacionales para crear de un problema social, de una protesta legítima, crear una problemática de otra naturaleza que desborda la violencia, desborda las acciones que normalmente se deberían desarrollar en una protesta, tanto la legitimidad de esta como la respuesta a esta protesta, y grupos que se infiltran, grupos que claramente buscan aprovechar estas circunstancias para tener otros objetivos. Es decir, el objetivo de restaurar la paz social, que debe ser el objetivo principal y que se está encaminando en un diálogo multiinstitucional, un diálogo donde estén los actores afectados por esta medida que ya se ha retrocedido. Nos parece fundamental el diálogo, los mecanismos de diálogo y parar la violencia de todo tipo. Creo que eso Nicaragua se lo merece. Es una revolución popular con profundas raíces sociales y populares, y por lo tanto merece paz y merece que se dialoguen los actores afectados, se dialogue para resolver esta crisis. Y se rechaza cualquier instrumento violento organizado desde el exterior para utilizar una protesta con otros fines diferentes para crear caos, desestabilización y todo lo que se ha ido generando en este momento en Nicaragua. Volvemos con el periodista Pastrán, Adolfo Pastrán, porque queremos preguntar un poco sobre la situación dentro de Nicaragua. Existen registros donde muchas personas han salido de la pobreza. En ese país ha existido una recuperación económica marcada, pero también existe un respaldo total del pueblo nicaragüense hacia el gobierno de Daniel Ortega, del presidente Daniel Ortega, donde se ha verificado a través de las últimas elecciones. ¿Cómo frente a ello se puede hablar de la deslegitimidad de un gobierno? ¿Cuál es también la situación actual económica, social de ese país y cómo está siendo el mismo tergiversado por medios transnacionales? Bueno, el detonante de esta crisis ha sido definitivamente la resolución del Consejo Directivo del Seguro Social. Se dijo en un principio que el reclamo era por el 5% que se le iba a descontar del pago a los pensionados o jubilados, y que eso hizo esta detonación. Somos un país que ha venido creciendo sostenidamente 5.2% aproximadamente en los últimos 8 años, más sostenida, el país más seguro de Centroamérica, paz social hemos tenido durante los últimos 30 años, existe un diálogo permanente entre gobierno y sector privado que ha facilitado el crecimiento de la economía, la atracción de inversiones extranjeras, y se vivía un clima tranquilo en Nicaragua. Todos estamos sorprendidos de esta explosión de jóvenes ciudadanos que reaccionaron a esto, y grupos que se han aprovechado políticamente de la situación. Evidentemente que en Nicaragua ha mejorado mucho la calidad educativa, la calidad de la educación, la infraestructura vial, la atención social, la reducción de la pobreza, pero pareciese que también parte de estas protestas las han originado un sector que se siente excluido socialmente, porque hay que reconocerlo, que hay un sector que se siente socialmente excluido, y otro sector de la oposición que no quiere esperar las elecciones del año 2021 para someterse al escrutinio público, sino que quiere aprovechar esta situación para forzar un cambio de gobierno. Por lo que hemos visto en los últimos días, han sido demandas, exigencias de un sector de la oposición, incluso han estado hablando de golpe de Estado, que las Fuerzas Armadas se sumen a este sector opositor para dar un golpe de Estado, es decir, afectar la economía, que eso es lo que más preocupa, afectar el desarrollo que está teniendo sostenidamente el país, y que eso sería un golpe muy fuerte, pero sobre todo para las clases más pobres del país. Sandino Asturias, desde Guatemala, también le preguntamos a usted por qué
verificábamos nosotros una repetición del formato que se venía aplicando en Venezuela, y es el mismo formato, las mismas imágenes, los mismos usos incluso de etiquetas por las redes sociales. Se está repitiendo ese formato del manual de guerra no convencional de James Sharp en Nicaragua como en Venezuela. ¿Hasta dónde pretende llegar esta injerencia por parte de Estados Unidos en ese país? ¿Pretenderá lograr los mismos objetivos logrados en los años 80? ¿Qué nos dice Sandino? Sí, definitivamente estamos en un contexto global de una contraofensiva imperial y de la derecha en relación a recuperar todos los espacios políticos perdidos y todos los espacios en los cuales Estados Unidos sienta que no tiene el control total. Y en este sentido vemos con gran preocupación efectivamente cómo inmediatamente se articularon fórmulas internacionales para montar sobre una protesta legítima, montar una campaña de desestabilización. Segundo, se ve claramente que los partidos de derecha, así como continentalmente lo han aprovechado, la derecha nicaragüense también aprovecha esta coyuntura. Entiendo que hoy los liberales salían a manifestarse. Es querer aprovechar una lamentable decisión o una respuesta social muy grande, muy importante, creo que esto es importante destacarlo, que un pequeño grupo pretende aplicar la fórmula internacional para transformar una protesta legítima en un proceso de desestabilización nacional. Y eso sí nos preocupa porque hay una utilización y manipulación de una situación objetiva y real. Hay violencia desmedida que se ha desarrollado por muchos actores dentro del proceso, que lamentablemente, y reitero lo lamentable, hay más de 27 muertos y cientos de heridos en esta confrontación, y que lo que necesita Nicaragua es la paz. Pero esa paz la van a encontrar los nicaragüenses dialogando entre ellos, no con una intervención internacional, no con las declaraciones ridículas de la OEA, ni con nada que se parezca, que tenga que ver con la injerencia internacional. Los nicaragüenses tienen la madurez, la capacidad de resolver sus propios problemas, y estamos enfrentando una crisis política profunda, estamos enfrentando una violencia desmedida que tiene que parar y que tiene que ser la vía del diálogo y la participación de la ciudadanía lo que le dé una salida a la crisis política y social que estamos viviendo en Nicaragua. Bueno, agradecemos a Sandino Asturias desde Guatemala, pero también a Adolfo Pastrán desde Nicaragua. A ambos agradecemos esta participación y completo análisis en Jugada Crítica.